El salón principal de la hacienda estaba lleno. No era una reunión cualquiera. Nadie hablaba en voz alta, pero todos murmuraban. Afuera, el viento movía los álamos como si presintiera que algo importante estaba a punto de romperse. Dentro, el aire era pesado. Los retratos antiguos colgados en la pared parecían observarlo todo. Y en el centro de la sala, de pie junto a la mesa larga de madera oscura, estaba don Ernesto. A su derecha, el abogado. A su izquierda, sus dos hijos varones. Y frente a él, Mariana. Mariana no decía nada. Nunca decía nada en público. Desde que llegó a esa casa hacía 15 años, había aprendido que el silencio era la única forma de sobrevivir. Procedamos, ordenó don Ernesto sin mirarla. El abogado abrió el sobre con el testamento. El sonido del papel al desplegarse pareció más fuerte que el viento afuera. Todos sabían lo que venía. Pero nadie imaginaba cómo iba a decirlo. En pleno uso de mis facultades, declaro herederos universales de mis bienes a mis hijos legítimos, Federico y Tomás. Un murmullo recorrió la sala. El abogado continuó. La señora Mariana Salvatierra no recibirá participación alguna en propiedades, tierras ni cuentas bancarias. Silencio absoluto. Mariana no bajó la mirada. No lloró. No discutió. Solo respiró lento. Don Ernesto la miró por primera vez esa noche. Tú sabías que esto iba a pasar, dijo con voz firme. Esta tierra es de sangre. Y tú nunca lo fuiste. Federico sonrió. Tomás evitó mirarla. Los primos, los vecinos invitados, incluso algunos trabajadores que habían sido llamados como testigos, intercambiaban miradas incómodas. Mariana llevaba 15 años administrando la hacienda. 15 años levantándose antes del amanecer. 15 años resolviendo deudas, negociando cosechas, enfrentando sequías, pagando sueldos cuando los hijos de don Ernesto estaban en la ciudad gastando dinero en negocios que siempre fracasaban. Pero esa noche, oficialmente, no era nadie. ¿Algo que decir?, preguntó Federico con tono burlón. Mariana lo miró. Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. No era una sonrisa de resignación. Era otra cosa. No, respondió tranquila. Está bien. Ese está bien descolocó a todos. Don Ernesto frunció el ceño. Puedes retirarte mañana mismo. La casa principal será ocupada por Federico y su esposa. Tendrás hasta el amanecer para recoger tus cosas. El viento golpeó las ventanas. Mariana sintió. Gracias por avisar con tiempo, dijo suavemente. Y se dio vuelta. Pero cuando estaba por cruzar la puerta del salón, la voz del abogado volvió a sonar. Disculpen, hay una cláusula adicional. Don Ernesto se irritó. Ya leímos lo importante. No, señor, respondió el abogado, incómodo. Es una disposición registrada hace 3 años, bajo protocolo especial. La sala volvió a tensarse. Don Ernesto giró lentamente. ¿De qué habla? El abogado revisó el documento otra vez. Existe una sociedad agrícola constituida hace 3 años bajo el nombre Altos del Río Sur S.A., con el 51% de participación perteneciente a. Se hizo un silencio espeso. El abogado levantó la vista. A la señora Mariana Salvatierra. El aire se congeló. Federico soltó una carcajada nerviosa. ¿Eso es un error? No lo es, respondió el abogado. La sociedad fue creada con aportes de capital provenientes de la hacienda, y firmada por usted, don Ernesto. Yo jamás. Aquí está su firma. Mariana no se movió. Don Ernesto avanzó hacia el documento. Sus manos, firmes durante décadas, temblaron apenas. El abogado continuó, ahora con voz más baja. La cláusula establece que en caso de fallecimiento o incapacidad administrativa del titular principal, la gestión total de las tierras productivas pasará a la sociedad, es decir, a la mayoría accionaria. Federico ya no sonreía. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó Tomás. El abogado tragó saliva.
Significa que aunque el testamento distribuya la propiedad nominal, la explotación legal, contratos vigentes, cuentas operativas y derechos de producción pertenecen a la sociedad. Y la mayoría es de la señora Mariana. Silencio. Lento. Pesado. Incómodo. Don Ernesto levantó la mirada hacia ella. ¿Qué hiciste? Mariana dio un paso adelante. Su voz era suave, pero firme. Nada que usted no haya autorizado. Yo nunca te daría el control. No me lo dio, respondió ella. Lo firmó. Federico golpeó la mesa. Eso es imposible. Mariana lo miró. Hace 3 años la hacienda estaba al borde de la quiebra. Ustedes no estaban. Yo sí. Usted necesitaba un préstamo urgente para cubrir la deuda con el Banco del Norte. ¿Recuerda, don Ernesto? Él no respondió. El banco exigía una estructura societaria. Usted no quería figurar por sus otras deudas. Me pidió que fuera la cara visible. Yo acepté. Usted firmó sin leer los anexos. Porque confiaba en mí. La palabra, confiaba, quedó suspendida en el aire. El abogado intervino. La documentación es legal y está registrada en notaría provincial. Federico miraba a su padre, pálido. Tomás comenzó a entender. Don Ernesto apretó los dientes. Eso no cambia el testamento. No, respondió el abogado. Pero cambia quien controla la hacienda desde mañana. El viento volvió a golpear las ventanas, más fuerte. Mariana caminó hacia la mesa. No quería hacerlo público, dijo. Pero ya que decidieron humillarme frente a todos. Se detuvo frente a don Ernesto. La tierra seguirá produciendo. Los trabajadores seguirán cobrando. Y las decisiones se tomarán en la oficina administrativa. Una oficina que ya había ocupado durante años. Federico dio un paso adelante. Esto es una traición. Mariana lo miró directo a los ojos. Traición es dejar que otros sostengan lo que tú no sabes cuidar. Silencio absoluto. Los invitados ya no sabían dónde mirar. Don Ernesto respiraba con dificultad. Te vas de esta casa mañana, dijo finalmente. Mariana inclinó la cabeza. Sí. Se dio vuelta otra vez. Pero antes de salir, agregó. Ah, y por cierto, el banco ya fue notificado del cambio de administración esta mañana. La puerta se cerró detrás de ella. Y por primera vez en décadas. Don Ernesto no estaba seguro de quién había firmado realmente aquel papel. La puerta se cerró detrás de Mariana y el eco del golpe contra la madera resonó como un disparo en el pecho de todos los presentes. Nadie se movió durante varios segundos. Don Ernesto seguía de pie, con el documento en la mano, como si intentara encontrar en el papel una explicación distinta a la que acababa de escuchar. Federico fue el primero en reaccionar. Caminó de un lado a otro del salón como un animal enjaulado, mientras Tomás permanecía inmóvil, procesando en silencio lo que aquello significaba realmente. Esto no puede quedar así, murmuró Federico con los dientes apretados. Algo hizo, algo escondió. El abogado aclaró la garganta, incómodo. No hay irregularidades visibles. La sociedad fue constituida correctamente. Los movimientos de capital coinciden con los registros bancarios de la hacienda durante la crisis de hace 3 años. Don Ernesto levantó la mirada lentamente. 3 años atrás. La sequía. Las pérdidas. Los contratos caídos. Los acreedores llamando todos los días. Él recordaba el cansancio, la presión, el orgullo herido. Recordaba haber firmado papeles sin querer leer demasiado porque necesitaba soluciones rápidas. Recordaba que Mariana era la única que se quedaba hasta la madrugada revisando números mientras sus hijos le prometían inversiones futuras que nunca llegaban. Pero jamás imaginó que aquella decisión terminaría así. ¿Qué más dice ese documento?, preguntó finalmente. El abogado pasó las páginas con manos tensas. La sociedad posee el control operativo de las tierras productivas, los silos, los contratos de exportación vigentes y los acuerdos con proveedores. También figura como garante principal ante el Banco del Norte.
Tomás levantó la cabeza de golpe. ¿Garante? Eso significa que si ella retira su respaldo. El abogado asintió. El banco puede exigir la cancelación inmediata de los créditos. Federico dejó de caminar. Pero las tierras son nuestras ahora, el testamento lo deja claro. Nominalmente sí, respondió el abogado. Pero sin la estructura operativa, las tierras no generan ingresos. Y los contratos están atados a la sociedad. El salón volvió a quedar en silencio, esta vez más denso, más oscuro. Don Ernesto sintió algo que hacía años no sentía, incertidumbre real. Durante toda su vida había tomado decisiones que otros obedecían. Había impuesto respeto, incluso miedo. Y ahora, una mujer a la que siempre consideró prescindible estaba sosteniendo el corazón económico de todo su imperio. Mientras tanto, Mariana caminaba por el corredor largo de la casa principal sin apurar el paso. No lloraba. No temblaba. Cada cuadro colgado en la pared le recordaba años de silencios, de comentarios despectivos, de reuniones donde la hacían sentarse al fondo mientras ella era quien conocía cada número mejor que todos. Había aprendido a escuchar más de lo que hablaba. A guardar documentos. A prever escenarios. Al llegar a su habitación, abrió el armario con calma. No comenzó a empacar. En cambio, sacó una carpeta gris que guardaba en el fondo, detrás de unas cajas antiguas. Dentro había copias certificadas, correos impresos, contratos firmados. Pruebas. No por venganza, sino por precaución. Porque cuando uno vive años en un lugar donde nunca termina de pertenecer, aprende a protegerse. En el salón, Federico golpeó la mesa otra vez. Tenemos que anular eso. Demandarla. Algo. El abogado negó con la cabeza. Sería difícil. Usted mismo firmó, don Ernesto. Y hay testigos notariales. Don Ernesto apretó la mandíbula. La presión puede hacer que renuncie. Tomás lo miró. ¿De verdad crees que no pensó en eso? Papá, ella sabía lo que hacía. Esa frase fue la que más dolió. Porque era cierta. Mariana no improvisaba. Nunca lo hizo. En ese momento, un trabajador golpeó la puerta del salón. Era Ramiro, el capataz que llevaba 20 años en la hacienda. Disculpen que interrumpa, el banco llamó hace una hora. Dicen que mañana enviarán a un representante para reunirse con la nueva administración. Federico giró furioso. ¿Nueva administración? ¿Quién les dio esa información? Ramiro bajó la mirada. La señora Mariana. Esta mañana estuvo en el pueblo. Don Ernesto sintió un peso en el pecho. Ella ya había movido piezas antes de la lectura del testamento. Eso significaba que sabía exactamente lo que iba a ocurrir esa noche. Sabía que la dejarían fuera. Y aún así vino, escuchó, soportó la humillación, porque ya tenía el siguiente movimiento preparado. Tomás habló en voz baja. ¿Esto no empezó hoy? Nadie respondió. En su habitación, Mariana se sentó en la cama con la carpeta en las manos. No celebraba. No sonreía. Había algo de tristeza en su mirada. No por el dinero, ni por el poder. Sino porque durante años había esperado que don Ernesto reconociera su trabajo sin necesidad de llegar a esto. Pero él eligió exponerla. Eligió recordarle que no era sangre. Eligió humillarla frente a todos. Y cuando alguien te obliga a recordar que no perteneces, aprendes a construir tu propio lugar. De pronto, su teléfono vibró. Era un mensaje del gerente del banco. Mañana a las 9 confirmamos reunión. Documentación lista. Mariana respondió breve, perfecto. Luego apagó el teléfono y se quedó mirando por la ventana. El viento movía los campos oscuros. Esos campos que ya había salvado de la quiebra. Esos campos que ahora, legalmente, dependían de su firma para seguir funcionando. En el salón, la discusión seguía. La sacamos por la fuerza si es necesario, dijo Federico. No es tan simple, respondió el abogado. Si ella decide congelar operaciones, los empleados no cobran. Los contratos se caen.
¿Las multas por incumplimiento serían millonarias? Don Ernesto cerró los ojos por un momento. Recordó la primera vez que vio a Mariana, joven, recién llegada, tímida pero observadora. Recordó cómo empezó ayudando en la administración, cómo resolvía problemas antes de que los notara. Recordó que, durante la crisis, fue ella quien negoció en persona con el banco mientras sus hijos evitaban el pueblo por vergüenza. Y sin embargo, nunca la consideró parte real de la familia. El orgullo lo había cegado. ¿Qué quiere?, preguntó finalmente. El abogado lo miró. ¿Control? ¿O respeto? Tal vez ambas cosas. Esa palabra volvió a flotar en el aire, respeto. En el pasillo, pasos suaves anunciaron que alguien se acercaba. Era Clara, la esposa de Federico, que había permanecido callada toda la noche. Subestimaron a la persona equivocada, dijo sin dramatismo. Siempre lo hacen con quien no habla demasiado. Federico la miró molesto. ¿De qué lado estás? Del lado de la realidad. El silencio volvió a instalarse. Mientras tanto, Mariana se levantó de la cama y comenzó, finalmente, a guardar algunas cosas en una maleta pequeña. No muchas. Solo lo necesario. Sabía que al amanecer cumpliría su palabra y dejaría la casa principal. Pero no dejaría la hacienda. No dejaría lo que había construido. Antes de cerrar la maleta, miró una última vez la habitación. No había odio en su expresión. Solo determinación. Abajo, en el salón, don Ernesto habló con voz más baja que nunca. Mañana hablaremos con ella. Federico frunció el ceño. ¿Para negociar? Don Ernesto tardó unos segundos en responder. Para entender hasta dónde llega esto. Porque por primera vez en su vida, no tenía el control absoluto. Y en algún lugar de esa noche silenciosa, mientras el viento seguía golpeando los campos, una verdad comenzaba a asentarse en la mente de todos. No era el testamento lo que definía el poder. Era quien sabía firmar en el momento exacto. Y don Ernesto recién empezaba a comprender que aquella firma, 3 años atrás, no había sido un simple trámite. Había sido el principio del cambio. La madrugada cayó pesada sobre la hacienda, pero nadie durmió realmente. En la casa principal las luces permanecieron encendidas hasta tarde. Federico hizo llamadas inútiles a contactos en la ciudad buscando algún abogado más agresivo. Tomás revisó estados financieros que no entendía del todo y don Ernesto se quedó solo en el despacho, con una botella cerrada sobre la mesa que no se atrevió a abrir. No quería nublar la mente. Necesitaba claridad. Por primera vez en años, la necesitaba de verdad. Mientras tanto, en la pequeña casa administrativa junto a los galpones, donde Mariana había decidido pasar la noche, había movimiento silencioso. No era un caos. Era orden. Carpetas clasificadas. Copias digitalizadas. Contratos respaldados en la nube desde hacía meses. Nada improvisado. Nada reciente. Todo preparado con anticipación. Mariana no estaba huyendo. Estaba ejecutando. A las 6 de la mañana, cuando el cielo apenas comenzaba a aclararse, varios trabajadores ya estaban reunidos frente al galpón principal. No era casualidad. Ramiro los había convocado. No por orden de don Ernesto. Por mensaje directo de Mariana la noche anterior. ¿Es cierto que se va?, preguntó uno de los peones. Ramiro negó lentamente. No. Cambia de casa. No de lugar. Los hombres intercambiaron miradas. Muchos llevaban más de 10 años trabajando allí. Sabían quién resolvía realmente los problemas cuando las cuentas no cerraban. Sabían quién había pagado sueldos adelantados en tiempos de crisis. Sabían quién los escuchaba cuando algo fallaba en el campo. Y sabían que los hijos de don Ernesto casi nunca pisaban los cultivos. A las 8:30, un vehículo del Banco del Norte entró por el portón principal. Federico lo vio desde la ventana del salón y sintió una presión incómoda en el estómago. Aquello ya no era una discusión familiar. Era un asunto formal. El representante del banco, un hombre joven pero seguro, fue recibido en la oficina administrativa.
no en la casa principal. ¿Y ese detalle no pasó desapercibido? Don Ernesto dudó unos segundos antes de caminar hacia allí. Federico lo siguió. Tomás, más callado, iba detrás. Cuando entraron, Mariana ya estaba sentada al otro lado del escritorio. No vestía de manera elegante ni desafiante. Solo profesional. Frente a ella había un folder abierto y una laptop encendida. Buenos días, dijo el representante del banco con tono diplomático. Como ya fue notificado, necesitamos confirmar la continuidad operativa bajo la nueva estructura administrativa. Federico interrumpió. No hay nueva estructura. El testamento fue claro. Mariana no lo miró. El representante del banco tampoco. Con respeto, señor, respondió el joven, la entidad reconoce como responsable operativa a la Sociedad Altos del Río Sur S.A., con mayoría accionaria de la señora Mariana Salvatierra. Esa figura no cambia con el testamento. Don Ernesto habló entonces, más controlado. ¿Y qué pasa si decidimos disolver esa sociedad? Mariana levantó la vista por primera vez. ¿No pueden? Silencio inmediato. Para disolverla se necesita el 75% del capital accionario, continuó ella. Usted posee el 49%. Federico sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Cuándo hiciste eso? Preguntó casi en susurro. Mariana cerró el folder con calma. Cuando entendí que depender únicamente de la confianza no era una estrategia. El representante del banco intervino. Además, hay un acuerdo adicional firmado el año pasado respecto a la línea de crédito ampliada. Don Ernesto frunció el ceño. ¿Qué acuerdo? Mariana deslizó otro documento sobre la mesa. El contrato de exportación con la Cooperativa del Sur. El que permitió que la hacienda se recuperara completamente después de la sequía. Tomás lo recordó. El contrato que triplicó la producción de soja. Ese mismo, dijo Mariana. Está firmado a nombre de la sociedad. Y establece penalizaciones personales para el representante legal en caso de incumplimiento. Federico miró a su padre. ¿Penalizaciones personales? El representante del banco asintió. La responsabilidad legal recae sobre quien figure como administrador mayoritario. Todos miraron a Mariana. Ella sostuvo la mirada sin titubear. Si las operaciones se interrumpen por decisiones unilaterales, las multas se ejecutan automáticamente. El mensaje era claro. No solo tenía el control operativo. Tenía la protección legal. Don Ernesto apoyó ambas manos sobre el escritorio. ¿Qué quieres exactamente? Mariana no respondió de inmediato. Miró por la ventana hacia los campos. Respiró lento. Que la hacienda siga funcionando. Que los trabajadores no paguen el precio de decisiones impulsivas. Y que el respeto no dependa de la sangre. Federico soltó una risa nerviosa. ¿Eso es todo? ¿Solo respeto? Mariana lo miró directamente. El respeto cambia la manera en que se toman decisiones. Hubo un silencio largo. El representante del banco cerró su carpeta. Mientras la administración continúe bajo los términos actuales, el banco no intervendrá. Pero necesitamos confirmación oficial hoy mismo. Mariana sintió. La tendrá. Cuando el representante salió de la oficina, la tensión quedó suspendida como una cuerda a punto de romperse. Federico fue el primero en hablar. Nos manipulaste. Mariana negó suavemente. Me preparé. Tomás, por primera vez, habló con honestidad cruda. Papá, sin ella la hacienda no habría sobrevivido hace 3 años. Don Ernesto no respondió. Sus ojos estaban fijos en Mariana, pero ya no con furia. Había algo distinto. Evaluación. Cálculo. Tal vez incluso hubo una sombra de reconocimiento tardío. Hay algo más, dijo Mariana entonces. Federico cerró los puños. ¿Qué más? Mariana abrió la laptop y giró la pantalla hacia ellos. Apareció una lista de nombres. El plan de participación laboral. Tomás parpadeó. ¿Qué es eso?
Un esquema que firmé hace 6 meses con opción a activarse en caso de cambio abrupto de administración. Federico respiraba rápido. Habla claro. Mariana lo hizo. El 15% de las utilidades anuales está destinado a los trabajadores claves y la sociedad mantiene el control operativo. Ramiro, los encargados de silo, los jefes de campo. Todos firmaron su adhesión. Don Ernesto la miró fijo. ¿Les prometiste parte de mi empresa? Les ofrecí estabilidad, respondió ella. Y la aceptaron. La comprensión fue inmediata. Si intentaban desplazarla, no solo enfrentarían problemas legales y bancarios. ¿También perderían el apoyo del personal? Y sin personal leal, la tierra no produce. Los contratos no se cumplen. Las cosechas no se entregan. Federico retrocedió un paso. ¿Planeaste todo esto? Mariana negó con la cabeza. Planeé sobrevivir. El silencio volvió a llenar la oficina. Pero ahora era diferente. Ya no era un silencio de humillación. Era un silencio de equilibrio de poder. Don Ernesto habló finalmente, con voz más baja que la noche anterior. Nunca imaginé que fueras tan lejos. Mariana sostuvo su mirada. Nunca imaginé que me dejaría fuera frente a todos. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como una verdad imposible de ignorar. Afuera, el sol comenzaba a iluminar los campos. Y por primera vez en décadas, el futuro de la hacienda no dependía del apellido grabado en la puerta, sino de quien había sabido leer cada línea antes de firmar. El silencio en la oficina no era de derrota ni de victoria. Era un silencio antiguo. Uno que arrastraba años de cosas no dichas. Don Ernesto permanecía de pie, pero ya no parecía el hombre que había anunciado el testamento la noche anterior con autoridad indiscutida. Había algo quebrándose lentamente dentro de él, algo que no tenía que ver con dinero ni con control. Mariana cerró la laptop sin prisa. No estaba disfrutando el momento. No había arrogancia en su postura. Solo firmeza. Federico rompió el aire. Todo esto empezó cuando llegó ella. Antes de eso, la hacienda era nuestra. Tomás lo miró con cansancio. La hacienda estaba endeudada antes de eso. Pero Federico no escuchaba. Desde que apareció, papá empezó a delegar cosas. Empezó a confiarle números, contratos, reuniones. Siempre pensé que era porque necesitabas ayuda, pero ahora veo que fue un error. Don Ernesto levantó la vista hacia su hijo. No fue un error. La frase cayó pesada. Federico se quedó inmóvil. ¿Entonces qué fue? Don Ernesto no respondió de inmediato. Sus ojos se movieron hacia Mariana. Ella sostuvo la mirada sin esquivarla. Había algo que ambos sabían y los otros no. Y ese algo llevaba guardado demasiados años. Tomás lo percibió. Papá, ¿qué no estamos viendo? El reloj de pared marcó las 9:12. El tic-tac sonaba exageradamente fuerte en ese momento. Don Ernesto caminó hasta la ventana. Observó los campos bañados por la luz de la mañana. Esos mismos campos donde había pasado su juventud, donde había trabajado junto a su propio padre, donde había aprendido que el apellido era lo único que importaba. Pero no siempre había sido así. Hace 22 años, comenzó finalmente, hubo un invierno que casi nos destruye. Federico frunció el ceño. ¿Qué tiene que ver eso con esto? Don Ernesto ignoró la interrupción. Las heladas arruinaron la mitad de la producción. Yo había firmado préstamos imprudentes. Tu abuelo estaba enfermo. Y yo, cometí un error. Mariana bajó la mirada apenas. Tomás sintió que algo distinto estaba emergiendo. ¿Qué error? Don Ernesto respiró profundo. Confié en la persona equivocada para administrar una parte del capital. Perdimos casi todo. Federico soltó una risa seca. Eso lo sabemos. Siempre lo contaste como una lección. Don Ernesto giró lentamente. No saben todo. El aire volvió a tensarse. Mariana permanecía en silencio, pero sus manos estaban unidas con fuerza sobre el escritorio. La persona que me ayudó a salir de esa crisis no fue un socio ni un banco, continuó don Ernesto.
Fue el padre de Mariana. Federico parpadeó. Tomás se quedó quieto. Eso no tiene sentido, dijo Federico. El padre de ella trabajaba aquí como capataz. Trabajaba aquí, corrigió don Ernesto, pero tenía tierras propias que hipotecó para respaldar nuestro préstamo. Si él no lo hacía, esta hacienda habría desaparecido hace 20 años. El silencio fue absoluto. Federico miró a Mariana como si la viera por primera vez. Eso nunca lo mencionaste. Porque no quise deberle nada a nadie, respondió don Ernesto con voz dura. Y menos que ustedes crecieran pensando que alguien fuera de la familia nos salvó. Tomás habló en voz baja. Entonces, ¿ella no llegó aquí por casualidad? Don Ernesto negó con la cabeza. Cuando su padre murió, yo sabía que le debía algo. Le ofrecí trabajo aquí. No por caridad. Por deuda. Mariana levantó la vista. No era solo deuda, dijo suavemente. Era responsabilidad. Federico sintió que la narrativa que había construido durante años comenzaba a desmoronarse. Entonces, ¿todo esto es una especie de venganza heredada? Mariana lo miró con firmeza. Nunca fue venganza. Don Ernesto continuó. Tu padre era un hombre íntegro, le dijo a Mariana. Nunca quiso que se supiera que nos respaldó. Me hizo prometer que la hacienda seguiría en pie, que no vendería ni un metro por orgullo. Un recuerdo cruzó el rostro de Mariana. ¿Y usted cumplió esa promesa? Hasta anoche, respondió él. La frase quedó suspendida. Federico dio un paso atrás. Esto no cambia el hecho de que la tierra es nuestra. Mariana respondió sin elevar la voz. La tierra se sostiene con decisiones. No con apellidos. Tomás entendía ahora algo más profundo. No se trataba solo de contratos. Se trataba de historia compartida. De favores no reconocidos. De silencios acumulados. Don Ernesto caminó de regreso hacia el escritorio. Cuando firmé la sociedad hace 3 años, recordé a tu padre. Recordé lo que hizo por nosotros. Y supe que, si alguien debía tener capacidad de decisión en una crisis, eras tú. Federico lo miró incrédulo. ¿Entonces sabías lo que firmabas? Don Ernesto tardó en responder. Sabía que necesitábamos estabilidad. ¿No sabía hasta dónde llegarías? Mariana sostuvo su mirada. Llegué hasta donde era necesario. Un silencio largo ocupó el espacio entre ellos. Pero aún había algo más. Algo que don Ernesto no había dicho. Tomás lo notó. Papá, todavía falta algo. Don Ernesto cerró los ojos por un segundo. Sí. Volvió a mirar a Mariana. Tu padre no hipotecó solo sus tierras. También puso como garantía un documento que jamás ejecuté. Federico frunció el ceño. ¿Qué documento? Don Ernesto respondió con voz más baja que nunca. Un acuerdo privado que establecía que, si yo incumplía mis obligaciones morales hacia su familia, él tenía derecho a reclamar participación en la hacienda. Federico abrió los ojos. Eso es imposible. Mariana habló entonces. El acuerdo sigue archivado en la notaría del pueblo. Tomás sintió un escalofrío. ¿Y por qué nunca lo activaron? Mariana respondió sin dramatismo. Porque mi padre creía en la palabra. No en los papeles. Don Ernesto la observó con algo que se parecía demasiado al arrepentimiento. Y yo traicioné esa palabra anoche. El silencio volvió a instalarse, pero ahora no era de tensión estratégica. Era de revelación. Federico miraba a uno y otro como si estuviera escuchando una historia ajena. Entonces todo esto, era inevitable. Mariana negó suavemente. No. Podría haberse evitado con respeto. El viento soplaba afuera, pero dentro de la oficina el aire era completamente distinto al de la noche anterior. Ya no era una lucha por poder. Era un ajuste de cuentas con el pasado. Don Ernesto habló por última vez en ese momento. No sabía quién firmaba realmente, no por ignorancia, sino porque subestimé lo que significaba esa firma. Mariana sostuvo su mirada. Las firmas no cambian la sangre, pero sí cambian el futuro. Y en ese instante,
Por primera vez desde la lectura del testamento, quedó claro que lo que estaba en juego no era solo la hacienda. Era la deuda moral que llevaba 2 décadas esperando resolverse. Federico no dijo nada más en la oficina. No gritó. No golpeó la mesa. Y ese silencio fue lo que realmente preocupó a Tomás. Porque cuando Federico callaba demasiado, era cuando planeaba algo impulsivo. Salió del edificio administrativo sin despedirse, caminando rápido hacia la casa principal. Clara lo siguió unos segundos después. «No hagas una estupidez», le dijo en voz baja cuando lo alcanzó en el corredor. «¿Ya la hicieron ellos?», respondió sin mirarla. «Ahora me toca a mí». En la oficina, don Ernesto permanecía sentado frente a Mariana. El representante del banco ya se había retirado. Tomás se quedó de pie, observando a ambos como si estuviera viendo una conversación que debía haber ocurrido hace años. «¿Hasta dónde estás dispuesta a llegar?», preguntó finalmente don Ernesto. Mariana lo miró con calma. «Hasta donde sea necesario para que la hacienda no vuelva a estar en riesgo por orgullo». No hubo desafío en su tono. Solo certeza. Tomás habló entonces. «Federico no va a quedarse quieto». Mariana sintió. «Lo sé». «¿Y aún así activaste todo esto?». Ella sostuvo la mirada de Tomás. «Lo activé porque anoche me dejaron sin alternativa». Mientras tanto, en la casa principal, Federico abrió el despacho de su padre y comenzó a revisar archivos antiguos. Buscaba algo que pudiera usar. Un vacío legal. Una irregularidad. Un error en la constitución de la sociedad. Cualquier grieta. Encontró carpetas, estados contables, contratos viejos, pero nada que le sirviera de inmediato. Hasta que vio una caja metálica en la parte baja del armario. La abrió. Dentro había documentos más antiguos. Acuerdos privados. Cartas firmadas a mano. Y entre ellos, una copia del acuerdo del que habían hablado esa mañana. El pacto entre su abuelo y el padre de Mariana. Federico lo leyó con atención creciente. Había una cláusula específica que no habían mencionado en voz alta. Una cláusula que establecía que, si el titular original de la hacienda intentaba desheredar o marginar deliberadamente a la familia garante, el acuerdo podría ejecutarse automáticamente mediante notificación notarial. Federico sintió que el pulso se aceleraba. «¿Qué significa esto?», murmuró. Clara leyó por encima de su hombro. «Significa que si papá la excluyó públicamente, podría interpretarse como incumplimiento moral». Federico cerró el documento de golpe. «Eso es absurdo. Nadie puede medir la moral en un contrato». Clara lo miró fijo. «Tal vez no la moral. Pero sí la intención». Federico pensó rápido. Si lograba demostrar que la exclusión del testamento no tenía intención de perjudicarla sino de proteger la herencia familiar, tal vez el acuerdo no podría activarse. Pero eso requería algo inmediato. Una acción formal. Sin decir nada más, tomó el teléfono. Marcó el número de un abogado de la capital. Uno que no tenía relación con el pueblo ni con la notaría local. «Necesito que revises un contrato antiguo», dijo cuando atendieron. «Y quiero iniciar una impugnación preventiva». En la oficina administrativa, Mariana recibió un mensaje en su celular. Era del notario del pueblo. Alguien solicitó copia certificada del acuerdo original. No necesitaba preguntar quién. Tomás notó el leve cambio en su expresión. «¿Qué pasó?». Mariana guardó el teléfono. «Federico está intentando adelantarse». Don Ernesto cerró los ojos con cansancio. «Siempre fue impulsivo». Mariana lo miró con serenidad. «Y usted siempre lo justificó». La frase no fue agresiva. Fue descriptiva. Un trabajador golpeó la puerta en ese momento. «Señora, los proveedores del sur llaman. Dicen que recibieron consultas sobre posible cambio de administración». Tomás miró a Mariana. «¿Eso también es Federico?». Ella sintió. «Está intentando generar dudas en los contratos». Don Ernesto se levantó. «Si rompe esos contratos, las penalizaciones nos arruinan a todos». Mariana lo miró directamente. «A la sociedad no».
Él entendió el mensaje. Las multas personales recaerían sobre quien firmara la interrupción. Y Federico estaba intentando mover piezas sin entender completamente el tablero. En la casa principal, Federico terminó la llamada con el abogado de la capital. Si enviamos una notificación hoy mismo, podemos congelar cualquier intento de ejecutar ese acuerdo antiguo, le habían dicho. Pero debe ser inmediata. Federico sonrió por primera vez desde la noche anterior. Perfecto. Clara lo miró con inquietud. ¿Estás seguro? Claro que sí. Si ella juega con papeles, yo también. Pero lo que Federico no sabía era que el acuerdo original no dependía de notificaciones externas. Dependía de un hecho concreto. Y ese hecho ya había ocurrido. Horas antes de la lectura del testamento, Mariana había enviado una carta certificada a la notaría activando la cláusula preventiva en caso de exclusión pública deliberada. No por venganza. Por previsión. En la oficina administrativa, el notario volvió a llamar. Mariana atendió en altavoz. Señora Salvatierra, debo informarle que la cláusula fue oficialmente registrada esta mañana a las 8:30. La exclusión pública en acto formal constituye evidencia suficiente. El proceso está en curso. Don Ernesto sintió que el aire se volvía más denso. ¿Qué proceso?, preguntó con voz seca. El notario respondió con tono profesional. La transferencia condicional del 20% adicional de participación en la hacienda hacia la parte garante. Tomás se quedó inmóvil. ¿20% adicional? Mariana no dijo nada. El notario continuó. El proceso no es inmediato, pero jurídicamente ya está en marcha. Federico entró en la oficina en ese preciso instante, con el teléfono aún en la mano. Listo. Ya envié la impugnación. Nadie respondió. Miró los rostros tensos. ¿Qué pasa ahora? Don Ernesto lo observó con una mezcla de ira y decepción. Llegaste tarde. Federico frunció el ceño. ¿Tarde para qué? Mariana habló con la misma calma que la había acompañado toda la mañana. Para entender que esto no empezó anoche. El silencio cayó como una losa. Federico miró a su padre. ¿Qué hizo ahora? Don Ernesto respondió con voz baja. Activó el acuerdo de tu abuelo. Federico sintió un golpe interno. Eso no puede. El notario interrumpió desde el teléfono. El procedimiento ya fue validado preliminarmente. Si no hay acuerdo entre partes, se resolverá en instancia superior. Pero mientras tanto, la estructura accionaria queda congelada bajo la proporción activada. Federico miró a Mariana como si la viera por primera vez sin filtros. Planeaste todo. Ella negó suavemente. Planeé no volver a quedarme sin voz. El viento soplaba fuera con más fuerza que nunca. Pero dentro de la oficina, el verdadero temblor no venía del clima. Venía de la comprensión. Federico había querido mover una pieza rápida para recuperar control. Sin saber que al hacerlo, había confirmado exactamente la intención que activaba la cláusula más delicada de todas. Y ahora no solo estaba en juego la administración. Estaba en juego una parte real de la propiedad. Una parte que jamás imaginó perder. La noticia no tardó en salir de los muros de la hacienda. En los pueblos pequeños, los secretos no se guardan, circulan. Y cuando lo que está en juego es la familia más antigua de la región, el rumor viaja más rápido que el viento. A media tarde, en la plaza central, ya se hablaba del enfrentamiento. En el café de don Julián comentaban que la administración había cambiado. En la cooperativa agrícola preguntaban si los contratos seguirían firmes. Incluso en la parroquia alguien mencionó que don Ernesto había dejado fuera a la mujer que salvó la hacienda años atrás. El apellido Salvatierra siempre había significado poder. Ahora comenzaba a significar conflicto. En la oficina administrativa, Mariana revisaba correos y llamadas entrantes sin perder la compostura. No estaba celebrando. Estaba trabajando. Confirmando envíos, ratificando acuerdos, tranquilizando proveedores. La producción sigue igual, repetía con firmeza profesional. No habrá interrupciones. Ramiro entró con gesto serio.
El pueblo habla. Mariana levantó la vista. ¿Y qué dice? Que los hijos quieren vender parte del terreno. Que el banco está preocupado. Que la hacienda está dividida. Mariana asintió lentamente. La percepción era peligrosa. Porque en el campo, la reputación sostiene tanto como el capital. En la casa principal, Federico caminaba de un lado a otro frente a su padre. Tenemos que salir a decir algo. No podemos permitir que piensen que perdimos el control. Don Ernesto permanecía sentado, más silencioso que nunca. ¿Control?, murmuró. El control no se declara. Se demuestra. Federico lo miró con frustración. Entonces demostremos que seguimos mandando. Tomás intervino. ¿Cómo? Si cada movimiento que hacemos activa otra cláusula. Federico se detuvo. Hay una cosa que aún tenemos. Ambos lo miraron. La imagen pública. Don Ernesto levantó la vista con atención. Federico continuó. Si convocamos a los principales productores del sur y mostramos unidad, el banco y el pueblo entenderán que la familia sigue firme. Ella no puede gobernar si la comunidad no la reconoce. Tomás frunció el ceño. ¿Quieres convertir esto en un espectáculo? Quiero recuperar autoridad. Don Ernesto no respondió de inmediato. Pero en el fondo sabía algo que Federico aún no comprendía: la autoridad ya no se sostenía solo con presencia. A las 5 de la tarde, Federico envió invitaciones urgentes a una reunión de continuidad familiar en el salón principal para esa misma noche. Mariana recibió una copia de la invitación reenviada por uno de los proveedores. La leyó sin sorpresa. Tomás apareció en la puerta de la oficina administrativa minutos después. Federico convocó a medio pueblo. Mariana cerró el correo. ¿Lo imaginé? Tomás dudó unos segundos antes de hablar. Va a intentar exponerte. Forzarte a elegir entre confrontarlo o parecer que evitas la discusión. Mariana apoyó las manos sobre el escritorio. No voy a confrontarlo. Tomás la miró con incredulidad. Entonces. Ella respondió con serenidad. Voy a asistir. El sol comenzaba a bajar cuando el salón principal volvió a llenarse. Pero esta vez no era para leer un testamento. Era para medir fuerzas. Productores, comerciantes, representantes de la cooperativa, incluso el gerente local del banco acudieron con curiosidad y cautela. Federico tomó la palabra primero. Queremos tranquilizar a la comunidad, dijo con voz firme. La hacienda Salvatierra sigue bajo dirección familiar y no habrá cambios que afecten contratos ni empleos. Murmullos. Algunos asentían. Otros esperaban. Entonces la puerta del salón se abrió. Mariana entró sin dramatismo. Sin escolta. Sin anuncio. El murmullo creció. Federico la miró fijo. Qué bueno que viniste, dijo con una sonrisa tensa. Mariana respondió con una leve inclinación de cabeza. La continuidad me interesa tanto como a ti. El gerente del banco carraspeó discretamente. Federico retomó la palabra. Como decía, todo sigue igual. Mariana avanzó unos pasos. Sí. Todo sigue igual en la producción. El matiz fue sutil. Pero perceptible. Un productor levantó la mano. ¿Quién firma los contratos ahora? La pregunta cayó como una piedra en agua quieta. Federico respondió rápido. La familia Salvatierra. Mariana agregó con calma. La Sociedad Altos del Río Surecia, como hasta ahora. Algunos intercambiaron miradas. El gerente del banco habló entonces. Desde el punto de vista financiero, reconocemos la estructura vigente registrada oficialmente. Federico sintió que el suelo volvía a moverse bajo sus pies. Eso no significa que la familia haya perdido liderazgo, insistió. Mariana no lo contradijo directamente. En cambio, dijo algo que cambió el tono de la sala. La hacienda no es una disputa. Es un compromiso con quienes trabajan y confían en ella. Y ese compromiso sigue intacto. No era una frase defensiva. Era una afirmación. Ramiro, desde el fondo,
asintió discretamente. Un comerciante habló. Mientras la producción y los pagos sigan como hasta ahora, nosotros seguimos. Era pragmatismo puro. Federico entendió algo en ese instante: el pueblo no se movía por orgullo familiar. Se movía por estabilidad. Y estabilidad era exactamente lo que Mariana representaba en ese momento. Don Ernesto, que había permanecido en silencio hasta entonces, se levantó lentamente. Todos callaron. Su voz ya no tenía la dureza de la noche anterior. La hacienda ha pasado por crisis antes. Y seguirá en pie mientras actuemos con responsabilidad. Miró a Federico. Luego a Mariana. No permitiré que diferencias internas afecten a quienes dependen de nosotros. No tomó partido explícito. Pero tampoco desautorizó la estructura vigente. La reunión terminó sin escándalo. Sin gritos. Sin vencedores declarados. Pero cuando la gente comenzó a salir, algo había cambiado definitivamente. La comunidad no vio una mujer desplazada. Vio una administradora firme. Y eso, en el campo, pesa más que cualquier apellido. Cuando el salón quedó casi vacío, Federico se acercó a Mariana. Esto no termina aquí. Ella lo miró sin hostilidad. No empezó hoy. Federico bajó la voz. Puedes ganar papeles. Pero no puedes borrar quiénes somos. Mariana sostuvo su mirada. No quiero borrar nada. Solo asegurar que nadie vuelva a subestimar lo que sostiene esta tierra. Federico apretó la mandíbula y se alejó. Don Ernesto observó la escena en silencio. Había intentado mantener el poder dentro del apellido. Pero ahora entendía algo incómodo. El apellido ya no era suficiente. Y mientras el sol terminaba de caer sobre los campos, una verdad comenzaba a sentarse con claridad. La batalla ya no era legal. Era generacional. Y apenas estaba entrando en su fase más peligrosa. Esa noche nadie volvió a hablar del tema en la cena. El silencio fue más frío que cualquier discusión. Don Ernesto apenas tocó la comida. Tomás observaba. Federico no miraba a nadie. Pero cuando terminó la cena, Federico no se fue a su habitación. Salió. Subió a su camioneta sin avisar a nadie y condujo hacia el pueblo. No iba al bar. No iba a descargar frustración. Iba a ejecutar algo. En su mente ya había tomado una decisión: si no podía romper la sociedad, podía diluirla. Necesitaba capital. Mucho capital. Suficiente para comprar participación indirecta, presionar deudas antiguas, forzar movimientos financieros que obligaran a Mariana a negociar. Había alguien en el pueblo que siempre había querido una parte de la hacienda. Héctor Villalba. Empresario agroexportador. Ambicioso. Paciente. Durante años había intentado comprar tierras colindantes. Don Ernesto siempre se negó. Federico entró en la oficina privada de Villalba pasada las 10 de la noche. ¿Sabía que algún día vendrías?, dijo Villalba sin sorpresa. Federico no perdió tiempo. Quiero liquidez inmediata. Y tengo algo que puede interesarte. Villalba sonrió levemente. Las tierras Salvatierra no están en venta. Federico apoyó ambas manos sobre el escritorio. No oficialmente. El silencio se volvió calculador. Federico explicó el conflicto. No todos los detalles, pero lo suficiente. Sociedad. Cláusulas. Participaciones. Posible transferencia del 20%. Villalba escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, habló despacio. Entonces quieres que invierta para que pueda recomprar control. Quiero que inviertas para que la estructura cambie. Villalba caminó hasta la ventana. Tu padre jamás aceptaría que yo ponga un pie en esa tierra. Federico respondió frío. Mi padre ya no controla todo. Villalba giró lentamente. ¿Y ella sabe que estás aquí? Federico no respondió. Villalba entendió. Eso lo hace más interesante. En la hacienda, Mariana estaba sola en la oficina administrativa revisando balances históricos. No era paranoia. Era prevención.
Había aprendido algo en los últimos años: cuando alguien pierde poder públicamente, intenta recuperarlo en silencio. Su teléfono vibró. No era del banco. No era del notario. Era de un número desconocido. Atendió. Señora Salvatierra, le habla Andrés Molina, asesor financiero independiente. Solo quería informarle que esta noche hubo una consulta importante sobre compra indirecta de participación en activos vinculados a su sociedad. Mariana no cambió el tono. ¿Quién consultó? Prefiero no decirlo por teléfono. Pero le aconsejo revisar el registro de acreencias antiguas. Hay movimientos posibles. Mariana entendió de inmediato. Federico. Cerró los ojos un segundo. No por miedo. Por confirmación. Gracias por avisar, respondió con calma. Cortó. Ramiro apareció en la puerta. ¿Pasa algo? Mariana levantó la vista. Se está moviendo dinero. Ramiro frunció el ceño. Eso es malo. Depende de quién lo esté moviendo. En el pueblo, Villalba volvió a sentarse frente a Federico. Te daré el capital. Pero no como préstamo. Federico lo miró fijo. Entonces, como opción de participación futura. Federico apretó los dientes. No puedo prometerte tierra. Villalba sonrió apenas. No necesito que me la prometas. Solo necesito que el conflicto escale lo suficiente para que el valor de negociación cambie. Federico lo miró en silencio. Villalba se inclinó hacia adelante. Cuando dos partes luchan por control, siempre hay una tercera que espera. La frase quedó suspendida. Federico sabía que estaba cruzando una línea. Pero su orgullo ya estaba comprometido. Acepto. Se estrecharon la mano. En la hacienda, Mariana abrió la caja metálica donde guardaba copias antiguas. No buscaba papeles legales. Buscaba algo más específico. Un acuerdo de protección de activos firmado discretamente el año anterior. Lo encontró. Cláusula de blindaje. En caso de intento de adquisición hostil indirecta mediante capital externo, la sociedad podía emitir nuevas acciones preferentes a un socio estratégico previamente definido. Mariana respiró lento. Ese socio existía. Y no estaba en el pueblo. Tomó el teléfono y marcó un número guardado sin nombre. Del otro lado atendieron casi de inmediato. Sabía que llamaría si llegaba este momento, dijo una voz femenina firme. Mariana respondió sin rodeos. Es ahora. Del otro lado hubo un breve silencio. Entonces activamos. En el pueblo, Federico salió de la oficina de Villalba con una mezcla de alivio y adrenalina. Sentía que había recuperado iniciativa. Que ahora sí estaba jugando. No sabía que cada movimiento financiero deja rastro. No sabía que la sociedad que intentaba presionar estaba blindada. No sabía que el capital que acababa de aceptar activaba automáticamente una alerta en el registro societario. Al regresar a la hacienda, pasó junto a los campos iluminados por la luna. Miró la tierra con determinación. Esto es nuestro, murmuró. Pero dentro de la oficina administrativa, Mariana observaba una notificación en su laptop. Intento de adquisición indirecta detectado. Cláusula 14 lista para ejecución. No sonrió. No celebró. Solo dijo en voz baja. Era cuestión de tiempo. A la mañana siguiente, antes de que Federico despertara, una transferencia significativa ingresó oficialmente en la cuenta de la sociedad. Capital nuevo. Legítimo. Estratégico. Emitido bajo acciones preferentes con derecho de veto ante movimientos hostiles. Cuando Federico recibió la notificación del registro mercantil a media mañana, sintió que el estómago se le cerraba. Corrió hacia la oficina administrativa. Entró sin tocar. ¿Qué hiciste ahora? Mariana lo miró con la misma calma de siempre. Protegí la estructura. Federico golpeó el escritorio. ¿Quién es el nuevo socio? Mariana sostuvo su mirada. Alguien que entiende que la estabilidad vale más que el orgullo. Federico respiraba rápido. No puedes traer extraños a nuestra tierra. Mariana respondió firme.
Tú lo intentaste primero. El silencio fue brutal. Federico entendió en ese instante que Villalba ya no era una ventaja. Era un riesgo. ¿Quién es? Repitió. Mariana respondió finalmente. La Cooperativa Regional de Productores del Sur. Federico se quedó inmóvil. Eso no era un empresario ambicioso. Era una entidad colectiva. Con respaldo político. Con influencia bancaria. Con apoyo comunitario. Federico sintió por primera vez algo más fuerte que la rabia. Sintió que estaba perdiendo terreno real. Mariana habló despacio. Si intentas convertir esto en una guerra financiera, perderemos todos. Por eso traje a alguien que no juega a destruir. Federico la miró como si intentara encontrar una grieta en su serenidad. No la encontró. Y en ese momento comprendió algo que nunca quiso aceptar. No estaba enfrentando a una mujer herida. Estaba enfrentando a alguien que había pensado cada escenario con años de anticipación. Afuera, el viento volvió a recorrer los campos. Pero esta vez no traía rumores. Traía una certeza. La batalla ya no podía ganarse solo con dinero. Y el tablero acababa de volverse mucho más grande de lo que Federico imaginaba. La llegada de la cooperativa como socio estratégico no solo cambió el tablero financiero. Cambió el ambiente. En el pueblo ya no se hablaba de pelea familiar. Se hablaba de modernización, de estructura mixta, de estabilidad regional. La narrativa había dejado de girar en torno al apellido Salvatierra y comenzaba a girar en torno al futuro productivo. Y eso, para don Ernesto, era más difícil de aceptar que cualquier cláusula legal. Esa tarde se encerró solo en el antiguo galpón donde su padre guardaba herramientas. No iba allí desde hacía años. El olor a madera y tierra húmeda le golpeó la memoria como una ola. Se sentó en un banco viejo. Pensó en su propio padre. En el orgullo. En la promesa. En la deuda moral. Y en cómo había permitido que el conflicto creciera por no reconocer algo a tiempo. Mientras tanto, en la oficina administrativa, Mariana revisaba informes junto a representantes de la cooperativa. No había celebración. Había trabajo técnico. Ajustes. Proyecciones. Planes de rotación de cultivos. Tomás observaba la escena desde la puerta. Por primera vez no veía una confrontación. Veía liderazgo. Se acercó. La cooperativa no hizo esto solo por estabilidad, dijo en voz baja cuando los demás salieron. Mariana levantó la vista. No. Entonces, ¿por qué? Mariana sostuvo su mirada unos segundos. Porque alguien los convenció hace años de que esta tierra debía mantenerse unida. Tomás sintió que algo no cerraba. ¿Quién? Antes de que Mariana respondiera, un vehículo desconocido entró por el portón principal. No era del banco. No era de la cooperativa. Era una camioneta antigua, polvorienta, con placas de otra provincia. Ramiro fue el primero en verla. ¿Esperas a alguien?, preguntó entrando en la oficina. Mariana miró por la ventana. Y por primera vez en días, su expresión cambió levemente. No era miedo. Era reconocimiento. La puerta del vehículo se abrió lentamente. Bajó una mujer de unos 50 y tantos años. Cabello recogido. Mirada firme. Pasos seguros. Tomás frunció el ceño. ¿Quién es? Mariana respiró profundo. Alguien que don Ernesto no esperaba volver a ver. La mujer caminó directo hacia la casa principal. Don Ernesto salió del galpón al escuchar el motor. Cuando la vio, se detuvo en seco. El color abandonó su rostro. No puede ser, murmuró. La mujer se detuvo a pocos metros de él. Han pasado muchos años, Ernesto. Su voz no era agresiva. Era firme. Era memoria viva. Federico apareció desde la casa, confundido. ¿Quién es ella? Don Ernesto tardó en responder. Elena Molina. El nombre cayó pesado. Mariana ya estaba a unos pasos detrás. Elena giró levemente la cabeza al verla. Sus miradas se cruzaron.
Había respeto entre ellas. Federico miraba a uno y otro sin entender. ¿Alguien va a explicarme qué está pasando? Elena habló sin rodeos. Soy abogada especializada en derecho agrario. Y hace 20 años fui quien redactó el acuerdo entre tu abuelo y el padre de Mariana. El silencio fue absoluto. Federico sintió un escalofrío. Eso ya está activado, dijo con tensión. Elena negó lentamente. No del todo. Don Ernesto la miraba fijo. Te pedí que no volvieras. Me pediste que no interviniera, corrigió ella. Pero ahora la situación cambió. Tomás habló por primera vez. ¿Qué parte no está activada? Elena sostuvo el documento que llevaba en la mano. La parte que nadie mencionó públicamente. Federico sintió que el suelo volvía a ceder. ¿Qué parte? Elena miró directamente a don Ernesto antes de responder. La cláusula de sucesión condicionada. Mariana permanecía en silencio. Don Ernesto apretó los labios. Eso no era necesario traerlo ahora. Elena lo miró con severidad. Era necesario desde hace años. Federico ya estaba al límite. ¿Alguien puede hablar claro? Elena lo hizo. El acuerdo original establecía que, si la familia Salvatierra incumplía la obligación moral hacia la familia Garante, no solo se transfería participación. También se activaba el derecho de revisión de sucesión directa. Federico parpadeó. ¿Qué significa eso? Elena respondió despacio. Que si el incumplimiento es probado y sostenido, el testamento puede ser legalmente impugnado en su totalidad. El aire se volvió irrespirable. Federico miró a su padre. ¿Es cierto? Don Ernesto no respondió. Su silencio fue respuesta suficiente. Mariana habló por primera vez desde que Elena llegó. Nunca quise llegar a esto. Federico la miró con furia contenida. Pero trajiste a la abogada. Mariana negó suavemente. No. Ella decidió venir. Elena sintió. Porque esto ya dejó de ser un conflicto financiero. Es un conflicto de palabra incumplida. Tomás sintió que algo más profundo estaba en juego. Si el testamento se impugna, ¿qué pasa? Elena respondió con precisión técnica. Se congela la sucesión hasta que se resuelva la revisión judicial. Y durante ese tiempo, la estructura operativa vigente se mantiene. Federico dio un paso atrás. Eso significaba meses. Tal vez años. Sin control pleno. Sin herencia efectiva. Miró a su padre con incredulidad. ¿Por qué nunca nos dijiste esto? Don Ernesto habló finalmente, con voz más cansada que nunca. Porque creí que nunca sería necesario. Elena lo miró fijo. Las promesas no dejan de existir porque decíamos ignorarlas. El viento soplaba fuerte sobre los campos. Pero dentro de la hacienda el verdadero temblor era interno. Federico comprendía lentamente que cada intento de recuperar poder había activado capas más profundas del pasado. Primero la sociedad. Luego la cláusula del 20%. Ahora la revisión completa de la sucesión. Y aún no sabía algo. Algo que Elena todavía no había dicho. Mariana la miró con leve tensión. Elena entendió la pregunta silenciosa. Se volvió hacia Federico y Tomás. Hay un detalle más. Federico casi susurró. ¿Qué más puede haber? Elena sostuvo su mirada sin titubear. El acuerdo original no solo protegía participación. Reconocía vínculo. El silencio fue absoluto. Tomás frunció el ceño. ¿Vínculo? Elena miró directamente a don Ernesto. Es hora de decirlo tú. El aire se volvió denso. Federico sintió que algo mucho más grande que el dinero estaba a punto de salir a la superficie. Don Ernesto cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, ya no era el hombre rígido de la lectura del testamento. Era un hombre enfrentando su pasado. Y en ese instante quedó claro que la verdadera revelación no tenía que ver con firmas, sino con sangre. El silencio no era incómodo. Era inevitable. Elena no apartó la mirada de don Ernesto. No lo iba a hacer por él. No esta vez.
Federico sentía que algo más grande que la hacienda estaba a punto de romperse. ¿Qué vínculo? Repitió, pero ahora su voz no era desafiante, era insegura. Don Ernesto respiró profundo. Más profundo de lo que había respirado en toda la semana. Miró a Mariana. Ella no bajó la mirada. No había odio en sus ojos. Solo verdad. Hace 22 años, empezó él, yo no solo estaba en crisis financiera. Nadie se movía. Estaba en crisis personal. El viento golpeó una de las ventanas del salón. Federico frunció el ceño. ¿Qué tiene que ver eso con esto? Don Ernesto no lo miró. Tu madre y yo atravesábamos un momento difícil. Yo pasaba más tiempo en el campo que en casa. ¿Y cometí un error? Elena intervino suavemente. No fue solo un error. Fue una decisión. El silencio fue total. Tomás ya no respiraba con normalidad. Mariana seguía firme. Don Ernesto continuó. El padre de Mariana trabajaba aquí. Su familia vivía en las tierras del este. Yo iba allí seguido durante la crisis. Federico comenzó a entender antes de que las palabras se completaran. No, susurró. Don Ernesto cerró los ojos. Mariana no llegó a esta hacienda por deuda. La frase cayó como un disparo contenido durante décadas. Federico dio un paso atrás. Tomás miró a Mariana, buscando negación. Ella no negó. No afirmó. Solo sostuvo la mirada. Elena habló con precisión quirúrgica. El acuerdo original no solo reconocía respaldo financiero. Reconocía responsabilidad familiar. Federico sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Estás diciendo que...? Don Ernesto finalmente miró a Mariana directamente. Nunca supe con certeza. Mariana habló por primera vez desde que la revelación comenzó. Su voz no temblaba. Mi madre nunca quiso destruir nada. Nunca quiso que yo reclamara nada. Solo quería que usted supiera. Federico respiraba rápido. ¿Que supiera qué? Mariana lo miró. Y en sus ojos no había triunfo. Había años de silencio. Que cuando usted firmó aquella sociedad hace 3 años, no estaba confiando en una empleada. Estaba confiando en su hija. El silencio fue absoluto. No hubo gritos. No hubo dramatismo exagerado. Solo un golpe seco en el interior de cada uno. Tomás sintió que el mundo se reorganizaba en segundos. Federico negó con la cabeza lentamente. Eso no puede ser cierto. Elena sacó un sobre del portafolio. Prueba de ADN. Archivada hace 20 años. Firmada por ambas partes. Don Ernesto la miró. Me pediste que no la usara. Me pediste que la guardara, corrigió ella. Federico miraba el sobre como si fuera una amenaza física. Tomás dio un paso hacia Mariana. ¿Lo sabías? Ella asintió suavemente. Desde los 18 años. Federico giró hacia su padre. ¿Y tú? Don Ernesto respondió con honestidad brutal. Siempre tuve la duda. Pero el orgullo es un consejero peligroso. El viento seguía moviendo los campos afuera. Pero dentro del salón el aire estaba detenido. Federico sentía rabia. Pero ya no sabía hacia quién. Tomás sentía confusión. Pero también comprensión. Don Ernesto caminó lentamente hacia Mariana. No como patriarca. No como jefe. Como hombre. Te fallé 2 veces, dijo en voz baja. Como administrador, y como padre. Mariana sostuvo su mirada. Durante años había imaginado ese momento. Pensó que sentiría alivio. No lo sentía. Sentía peso. No vine por sangre, respondió ella. Vine por responsabilidad. Federico habló con voz quebrada. Entonces todo esto era una estrategia para quedarte con todo. Mariana lo miró sin agresión. Si hubiera querido quedarme con todo, no habría traído a la cooperativa. No habría protegido empleos. No habría sostenido esta tierra cuando ustedes no estaban. Elena agregó. El acuerdo no fue creado para arrebatar.
Fue creado para asegurar que la promesa no se rompiera. Tomás entendió algo que Federico aún no podía aceptar. Siempre fue parte de la familia. Don Ernesto bajó la cabeza. Siempre lo fue. El silencio ya no era tensión. Era reajuste. Federico respiró hondo, intentando reorganizar su orgullo. Entonces, ¿qué pasa ahora? Mariana respondió con claridad absoluta. Nada cambia en la producción. Nada cambia en la estabilidad. Pero ya no se decidirá nada desde el desprecio. Miró a don Ernesto. No necesito que el testamento cambie. La frase sorprendió a todos. Federico la miró con incredulidad. ¿No quieres la herencia? Mariana negó. Quiero reconocimiento. Y decisiones compartidas. Don Ernesto la observó largo rato. Luego hizo algo que nadie esperaba. Tomó el sobre de la prueba. Lo colocó sobre la mesa sin abrirlo. No necesito papel para saber lo que debía haber aceptado hace años. Miró a sus hijos. Esta tierra es de quienes la sostienen. Y si no aprendemos eso hoy, la perderemos mañana. Federico cerró los ojos un momento. Tomás se acercó a Mariana. No sabía. Ella sintió. No era tu culpa. El viento comenzó a disminuir afuera. Elena guardó los documentos lentamente. La cláusula de sucesión puede retirarse si ambas partes acuerdan resolución privada. Don Ernesto miró a Mariana. ¿Retiramos? Ella sostuvo su mirada unos segundos. Luego asintió. Sí. No como concesión. Como decisión. Federico soltó el aire que llevaba conteniendo desde hacía minutos. La guerra legal podía terminar. Pero la reconstrucción interna recién empezaba. Esa noche no hubo celebración. Hubo conversación. Por primera vez sin máscaras. Por primera vez sin humillación pública. Por primera vez sin silencio obligado. A la mañana siguiente, el sol salió sobre los campos como siempre. Los trabajadores comenzaron su jornada. Los contratos siguieron firmes. La cooperativa mantuvo su participación estratégica. Y en la oficina administrativa, ahora con la puerta abierta, 4 personas se sentaron en la misma mesa. No como enemigos. No como extraños. Como familia, imperfecta, compleja, pero consciente. Don Ernesto entendió finalmente algo que le había tomado décadas comprender. No sabía quién firmaba realmente. Porque durante años creyó que firmar era un acto de poder. Y recién ahora entendía que firmar es un acto de responsabilidad. Y la persona que había asumido esa responsabilidad en silencio, siempre fue parte de su sangre. La hacienda no cambió de manos. Cambió de conciencia. Y esa fue la verdadera herencia.